Nobody builds something that big underground just for fun. Some of these examples of technology and machining extend way up to these massive objects. Like you have 1,000-ton single-piece objects that also exhibit some of these signs of precision engineering. So you might be talking about some truly giant machines that made them. Enormous structures. They call them geoglyphs, huge ones, a bit like the Henges in Europe. They keep repeating these geometrical images, and they're thousands of years old. Chambers are roofed and floored with granite beams that weigh about 70 tons each. And there are hundreds of them. And suddenly we see these signs of civilization. Those signs already include highly sophisticated knowledge. En una remota y misteriosa cordillera, los científicos han descubierto una antigua megaestructura que desafía todo lo que sabemos sobre la física. Este increíble descubrimiento ha dejado perplejos a los expertos, ya que el diseño y la construcción de la estructura parecen estar muy por encima de las capacidades de las civilizaciones antiguas. ¿Podría ser esta una evidencia de tecnología avanzada perdida en el tiempo o algo aún más extraordinario? La Puerta de los Leones, ubicada en Husa, Turquía, data de aproximadamente 1400 a.C. Esta puerta servía como la entrada principal a la antigua ciudad de Husa. La capital. Masivas piedras requería técnicas avanzadas de ingeniería. Los hititas probablemente utilizaron trineos para movida a la luz por primera vez en tiempos modernos por Charles Texier, un arqueólogo francés que visitó Hattus en 1834. Los bocetos y descripciones de Texier sobre la puerta y las ruinas de Husa, extensas excavaciones fueron realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán Hugo Winkler y Kurt Bittel. Winkler, quien comenzó su trabajo en Husa en 196, hizo descubrimientos revolucionarios que datan de aproximadamente 1250 a.C. La Puerta de los Leones, la entrada principal a la ciudadela, es una característica notable de este sitio, que fue uno de los principales centros de la civilización. La Ilíada y la Odisea, Micenas era un importante centro cultural y militar. La civilización micénica floreció entre 1600 a.C. y 1100 a.C., conocida por sus impresionantes logros arquitectónicos, sistemas administrativos avanzados y extensas redes comerciales. La Puerta de los Leones es un ejemplo principal de la arquitectura y la ingeniería micénicas. La puerta presenta un único y masivo dintel de piedra que pesa aproximadamente 20 toneladas, que se extiende sobre la parte superior de la entrada, soportado por dos enormes piedras verticales o jambas. Sobre el dintel, un relieve triangular presenta dos leones que se erigen a cada lado de una columna central. Este símbolo heráldico es único en el arte micénico y probablemente representa el poder real y la protección divina. Las paredes que rodean la puerta están construidas utilizando mampostería ciclópea, una técnica que implica el uso de grandes e irregulares bloques de piedra caliza encajados entre sí sin mortero. El término ciclópea proviene de la creencia griega posterior de que solo los míticos cíclopes podrían haber movido tales enormes piedras. La entrada mide aproximadamente 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Los bloques de caliza utilizados en su construcción pesan hasta 20 toneladas cada uno, con el dintel monolítico pesando alrededor de 20 toneladas y midiendo aproximadamente 4.5 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de grosor. Estos bloques de caliza se extrajeron de las colinas cercanas a Micenas. Transportar y construir con estas piedras masivas requería una considerable mano de obra y técnicas avanzadas de ingeniería. Se cree que los micénicos usaron trineos y rodillos de madera, junto con una fuerza laboral coordinada, para mover estas pesadas piedras de la cantera al sitio de construcción. Este logro demuestra las capacidades organizativas micénicas y su sofisticada comprensión de los principios mecánicos. La Puerta de los Leones fue descrita por primera vez por viajeros en los siglos XVIII y XIX, pero la excavación arqueológica sistemática comenzó con Heinrich Schliemann a finales del siglo XIX. Schliemann, un arqueólogo aficionado inspirado por las obras de Homero, realizó excavaciones en Micenas a partir de 1876. Su trabajo
aunque a veces criticado por su falta de rigor científico, atrajo una atención significativa al sitio. El descubrimiento por parte de Schliemann de la llamada Máscara de Agamemnón y otros artefactos tiempo de Agamemnón. Ciudadela, incluyendo sus murallas, tumbas reales y complejo palaciego. El trabajo de Suntas ayudó a establecer una comprensión más completa de la arquitectura y la sociedad micénicas. La investigación arqueológica en Micenas ha continuado a lo largo de los siglos XX y XXI, involucrando contribuciones de varios académicos e instituciones. La civilización micénica comenzó a declinar alrededor de 1100 a.C., y los historiadores continúan debatiendo las causas exactas. Una combinación de desastres naturales, invasiones de los dorios y conflictos internos probablemente contribuyó a este declive. Terremotos y otros eventos naturales pueden haber debilitado la infraestructura de las ciudades micénicas, haciéndolas más vulnerables a amenazas externas. La llegada de los dorios, un pueblo de habla griega, a menudo se cita como un factor significativo en el colapso de la civilización micénica. Se cree que los dorios provocaron interrupciones sociales y económicas. Además, la inestabilidad política y los conflictos internos pueden haber exacerbado aún más el declive de la sociedad micénica. A pesar de su declive, la ciudadela de Micenas siguió siendo un importante símbolo cultural en la tradición griega posterior. Se recuerda en la mitología y la literatura griegas como la sede del rey Agamemnón y un centro de riqueza y poder. El uso del triángulo de aligeramiento sobre la piedra del dintel fue una técnica arquitectónica innovadora. Esta característica redujo el peso sobre el dintel y previno fallos estructurales, mostrando la comprensión sofisticada de los micénicos sobre las técnicas de construcción. La ubicación de Micenas y sus fortificaciones la convirtieron en un centro militar y administrativo crucial. La posición de la ciudadela permitía el control sobre importantes rutas comerciales y ofrecía un bastión defendible en tiempos de conflicto. Las excavaciones de Heinrich Schliemann en Micenas, aunque controvertidas, sacaron a la luz artefactos significativos, incluyendo máscaras de oro, joyas y armas. La asociación de Micenas con figuras legendarias como Agamemnón ha consolidado su lugar en la mitología y la literatura griegas. Las historias de la guerra de Troya y las hazañas de los héroes micénicos se han transmitido a través de generaciones, preservando el legado cultural del sitio. La precisión con la que se cortaron y encajaron los masivos bloques de caliza en la Puerta de los Leones y otras estructuras en Micenas indica un alto nivel de habilidad en la mampostería y el diseño arquitectónico. Los micénicos probablemente emplearon artesanos especializados que eran hábiles en trabajar con grandes piedras. Las murallas ciclópeas de Micenas, caracterizadas por sus enormes piedras de forma irregular, fueron nombradas por los míticos cíclopes, a quienes los griegos posteriores creían que habían construido las murallas. Estas fortificaciones no solo eran barreras formidables contra los invasores, sino también símbolos de la fuerza y permanencia de la ciudadela. Muéstrame otro sitio que tenga 12.000 años de antigüedad construido con megalitos. Ya sabes, muéstramelo. Se dijo que no había cultura en el mundo hace 12.000 años capaz de ese nivel de organización. Si la hubiera, encontraríamos otros sitios. Bienvenido a los misterios de Sigiriya, la antigua fortaleza en el cielo situada por encima de las junglas de Sri Lanka. Imagina una roca imponente que se eleva 660 pies hacia el cielo, coronada por un palacio que parece tocar las nubes. Pero las preguntas que desconciertan son: ¿por qué y cómo construyeron los antiguos humanos una estructura tan inspiradora, completa con un vasto cuerpo de agua elevado sobre el suelo? En el video de hoy, subiremos los escalones de Sigiriya, descubriremos sus secretos ocultos y exploraremos las increíbles hazañas de ingeniería del pasado. Mantente atento mientras desentrañamos cómo esta fortaleza no solo era una maravilla de belleza, sino también una obra maestra de la tecnología antigua. ¿Sabías que el impresionante Sigiriya, o Roca del León, tiene una historia que se remonta profundamente a la historia de la realeza de Sri Lanka?
Esta historia comienza en el siglo V a.C., documentada vívidamente en el antiguo Culsa. Esta épica documenta la saga del rey Casiapa, quien gobernó de 477 a 495 d.C. En un giro dramático de los acontecimientos, Casiapa tomó el trono de su medio hermano Mogallana, preparando el escenario para una historia de intriga y maravilla arquitectónica. Para protegerse contra posibles represalias, Casiapa trasladó la capital de Anuradhapura a la formidable roca de Sigirilla. Allí, en la cima de un monolito de granito de 200 metros de altura, comisionó la construcción de una fortaleza y un lujoso palacio, una clara exhibición de su riqueza y un testimonio de su visión arquitectónica. Sin embargo, la intriga no terminó con el reinado de Casiapa. Su medio hermano Mogallana, impulsado por el deseo de recuperar el trono, inició una batalla. Casiapa, atrapado en medio de esta lucha por el poder, finalmente se quitó la vida, y Mogallana regresó para gobernar desde Anuradhapura. Sigirilla, una vez una vibrante residencia real, fue finalmente abandonada y dejó que la naturaleza la reclamara. Sin embargo, las ruinas que quedaron ofrecen un fascinante vistazo a la grandeza del reinado de Casiapa. Hoy en día, Sigirilla es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado por su excepcional conservación y significado histórico. Sigirilla no solo es notable por su contexto histórico, sino también por sus avanzadas hazañas de ingeniería y artísticas. El sitio presenta una serie de terrazas y jardines, meticulosamente diseñados para integrarse con el paisaje natural. La entrada a la fortaleza está marcada por unas enormes patas de león, que alguna vez sostuvieron una colosal cabeza de león, ahora perdida en el tiempo. Estas patas de león conducen a una serie de escaleras y galerías que ofrecen vistas impresionantes del paisaje circundante. El nivel más alto de Sigirilla, la cima, una vez estuvo adornado con un gran palacio, cuyos restos de muros y sistemas de plomería complejos aún son evidentes hoy en día. Los jardines de agua, situados en la base de la roca, son una maravilla de la ingeniería hidráulica antigua. Consisten en una intrincada red de estanques, fuentes y canales, diseñados para gestionar el flujo de agua y crear un entorno exuberante y verde en medio de un paisaje seco. Este sofisticado sistema de gestión de agua refleja la avanzada comprensión de los principios hidráulicos que poseían los antiguos constructores de Sigirilla. Los frescos, conocidos como las doncellas de Sigirilla, son otro destacado del sitio. Estas vibrantes pinturas, que representan doncellas celestiales, estaban originalmente alojadas en un área protegida de la roca. Los frescos muestran la habilidad artística de la época y proporcionan una visión de las prácticas culturales y religiosas del momento. Hoy en día, estas pinturas están protegidas por un recinto de vidrio para preservarlas para las futuras generaciones. Las hazañas de ingeniería de Sigirilla son un testimonio de la ingeniosidad de los antiguos constructores. La construcción de la fortaleza involucró el uso de técnicas avanzadas para mover y posicionar piedras masivas, así como crear estructuras y sistemas complejos dentro de la roca. La integración de características naturales con el diseño arquitectónico demuestra una profunda comprensión tanto de la ingeniería como de la estética. Al explorar Sigirilla, recordamos los logros notables de las civilizaciones antiguas y su legado perdurable. Hubo algo tremendamente significativo sobre Cerdeña. Actualmente hay 7.000 torres existentes en la isla de Cerdeña. Las piedras incorporadas en algunas de estas torres son masivas. En esta isla, con todas estas torres megalíticas, había un culto a los gigantes. Cerdeña, una gran isla situada en el mar Mediterráneo, es famosa por sus estructuras megalíticas únicas y antiguas conocidas como nuraghi. Estos monumentos prehistóricos son emblemáticos de la civilización nurágica, que prosperó en la isla desde aproximadamente 1800 a.C. hasta la conquista romana en 238 a.C. Los nuraghi son un testimonio de la ingeniosidad y destreza de esta antigua sociedad, reflejando sus notables habilidades arquitectónicas, compleja organización social
y ricas prácticas culturales. Creo que estamos tratando con una civilización perdida que tenía una base chamánica. Los nuraghi de Cerdeña no fueron descubiertos en un solo momento. En cambio, fueron gradualmente reconocidos y estudiados a lo largo del tiempo. Estas estructuras siempre han sido parte del paisaje sardo, bien conocidas por la población local durante siglos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que comenzaron a atraer una atención académica significativa. Los intentos iniciales de documentar los nuraghi se remontan al siglo XVI, cuando historiadores como Giovanni Francesco Fara y Francesco dell'Itala mencionaron estas impresionantes estructuras en sus escritos. A pesar de sus menciones, los estudios sistemáticos no se realizaron hasta mucho más tarde, y solo con el tiempo, descripciones y bocetos más detallados atrajeron mayor atención a estos antiguos edificios. El estudio arqueológico formal de los nuraghi despegó en el siglo XIX, impulsado por el interés europeo en las culturas antiguas y prehistóricas. Nuestra comprensión de la prehistoria debe cambiar. Varios académicos jugaron roles cruciales en la comprensión temprana y catalogación de estas estructuras. Una de estas figuras fue Alberto Lagrange, un geógrafo y naturalista que exploró extensamente Cerdeña. En su obra Voyage en Sardaigne, publicada en 1826, Lagrange proporcionó algunas de las primeras descripciones y dibujos detallados de los nuraghi. Su trabajo sentó las bases para futuros estudios y atrajo la atención internacional hacia las estructuras megalíticas de Cerdeña, despertando un interés más amplio por estos fascinantes monumentos. El enfoque creciente en estas antiguas estructuras en el siglo XIX preparó el terreno para un enfoque más sistemático en su estudio y conservación. Los esfuerzos de estos primeros académicos allanaron el camino para una exploración y comprensión más profundas de la civilización nurágica, destacando la profunda importancia histórica y cultural de los nuraghi en el patrimonio de Cerdeña. Las estructuras megalíticas de Cerdeña, Italia, conocidas como nuraghi, fueron construidas por la civilización nurágica que prosperó en la isla. Estos antiguos edificios megalíticos sirvieron para múltiples propósitos, incluyendo fortalezas, lugares de culto y residencias. Caracterizados por sus torres cónicas y diseños complejos, se han identificado más de 7.000 de estas fascinantes estructuras, dispersas por toda Cerdeña. Fueron construidos durante la Edad del Bronce, entre 1900 a.C. y 730 a.C., y simbolizan las avanzadas técnicas de construcción y organización social del pueblo nurágico. Los nuraghi fueron estudiados extensamente por primera vez en los siglos XIX y XX. Uno de los investigadores tempranos más notables fue Giovanni Liliu, un arqueólogo italiano cuyas significativas excavaciones y estudios a mediados del siglo XX atrajeron atención internacional hacia estas antiguas estructuras. Creo que la datación de un buen número de sitios megalíticos necesita ser reconsiderada. Su trabajo en Nuraxi di Barumini es particularmente notable y destacó la importancia de estos monumentos históricos. Los nuraghi están construidos con grandes piedras de forma irregular que encajan sin el uso de mortero. Esta técnica de piedra seca es notable por su durabilidad y la precisión con la que se cortaron y colocaron las piedras. Las piedras utilizadas en la construcción varían significativamente en tamaño y peso. Algunas pesan varias toneladas. Las piedras más grandes se utilizan a menudo en la base de las estructuras para proporcionar estabilidad, mientras que las piedras más pequeñas se colocan más arriba. Estas piedras se obtuvieron localmente, siendo el basalto y la caliza los materiales más comúnmente utilizados, lo que facilitó la construcción generalizada de nuraghi en toda Cerdeña. La mayoría de los nuraghi cuentan con una torre cónica central conocida como keep, con una o más torres secundarias circundantes. Estas están conectadas por una red de muros y pasajes. La torre central suele contener una o más cámaras interiores, a veces accesibles por una escalera en espiral. El diseño de los nuraghi varía, con algunos siendo torres individuales,
y otros formando estructuras complejas de múltiples torres. Uno de los nuraghi más significativos es Nuraxi di Barumini, excavado por Giovanni Liliu en la década de 1950. Este sitio presenta una torre central rodeada de 4 torres más pequeñas, con un extenso pueblo de cabañas y muros defensivos. En 1997, Nuraxi di Barumini fue designado como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO debido a su importancia histórica y su estado de conservación. La torre central se eleva a aproximadamente 18.5 metros de altura y consta de 3 pisos, lo que la convierte en uno de los ejemplos más complejos y mejor conservados de la arquitectura nurágica. El nuraghe, situado en Abasanta, es conocido por su diseño triangular y su torre central rodeada de gruesos muros. Incluye un patio y habitaciones adicionales para diversos propósitos, representando la sofisticación arquitectónica de la civilización nurágica. Construido a partir de bloques de basalto, Nuraghe Losa presenta un interior bien conservado, con un techo de bóveda de arista que exhibe las avanzadas técnicas de construcción de sus creadores. Otro nuraghe notable es Nuraghe Santu Antin en Torralba, uno de los más grandes, que cuenta con una torre central y 3 torres más pequeñas rodeadas por un muro defensivo. Esta impresionante estructura muestra las capacidades defensivas y la planificación estratégica del pueblo nurágico. Conocido como Sadom Durur, Nuraghe Santu Antin es uno de los nuraghi más majestuosos, con una torre central que alcanza hasta 17 metros de altura. La civilización nurágica de Cerdeña es reconocida por sus fascinantes estructuras megalíticas. Más allá de los icónicos nuraghi, hay varios otros sitios y artefactos notables que ofrecen una visión más profunda de esta antigua cultura. Uno de estos sitios intrigantes es el Pozo de Santa Cristina en Paulilatino. Este templo subterráneo es una maravilla arquitectónica, con un vestíbulo trapezoidal, una escalera descendente y una cámara de pozo circular. El pozo está construido con bloques de basalto meticulosamente cortados, formando una cúpula perfecta sobre la cámara. Lo que lo hace aún más cautivador es su alineación precisa con el sol durante los equinoccios, donde la luz del sol penetra por la entrada e ilumina el agua en su interior, creando un efecto visual sorprendente. La precisión del corte de piedra y la técnica de construcción en seco reflejan un conocimiento avanzado de geometría e ingeniería. Notablemente, el pozo permanece seco incluso en las temporadas más lluviosas, demostrando sofisticadas técnicas de gestión del agua. Las teorías sugieren que el pozo posiblemente servía como un calendario solar, marcando eventos agrícolas o ceremoniales importantes. Otro aspecto fascinante de la civilización nurágica es su habilidad para crear bronzetti, pequeñas estatuas de bronce encontradas en varios sitios. Estas figurillas, que representan guerreros, animales y deidades, son detalladas y muestran altos niveles de artesanía. La variedad de figuras, que incluye guerreros intrincadamente detallados y animales simbólicos como toros, resalta la sofisticación artística del pueblo nurágico y la importancia simbólica de estas figuras en su cultura. Los mitos del mundo, aquellos que han sobrevivido, son el archivo de los registros del pasado perdido. Se cree que muchos de estos bronzetti se utilizaron en ceremonias antiguas, sirviendo como ofrendas votivas o representaciones de historias mitológicas. Indican una sociedad con roles sociales distintivos y un rico panteón de dioses y diosas. Las tumbas de los gigantes son otra característica impresionante del paisaje nurágico. Estas tumbas megalíticas en forma de galería consisten en una gran estela central y una cámara funeraria cubierta con enormes losas de piedra, con entradas a menudo marcadas por atrios semicirculares. Coduveu es uno de los ejemplos más grandes y mejor conservados, con su estela central que se eleva a más de 4 metros de altura, y la cámara funeraria diseñada para acomodar a múltiples individuos. Estas tumbas demuestran la capacidad del pueblo nurágico para mover y manipular grandes piedras y probablemente se utilizaron para entierros comunales
indicando un enfoque colectivo hacia la muerte y el más allá. Las leyendas locales a menudo asocian estas tumbas con gigantes, reflejando la monumentalidad y naturaleza inspiradora de estas estructuras. Muchas de estas tumbas están orientadas para alinearse con eventos celestiales específicos, como solsticios o equinoccios, sugiriendo una profunda conexión entre las prácticas funerarias nurágicas y las observaciones astronómicas. La alineación de las tumbas de los gigantes con eventos celestiales es similar a otras estructuras megalíticas en todo el mundo, indicando que el pueblo nurágico poseía un conocimiento avanzado de astronomía y lo utilizaba en su vida espiritual y cotidiana. Estas tumbas pueden haber servido no solo como sitios de entierro, sino también como lugares para actividades rituales relacionadas con la veneración de los ancestros y ceremonias estacionales. La naturaleza comunal de las tumbas de los gigantes es reminiscentemente de otros antiguos sitios de entierro colectivo, como las tumbas de paso de Newgrange en Irlanda, que también se alinean con eventos astronómicos, destacando la práctica antigua generalizada de integrar rituales funerarios con fenómenos celestiales. Estructuras muy antiguas, miles de años más viejas de lo que los arqueólogos suponen, pueden estar escondidas a simple vista. Si tienes un marco de tiempo relativamente corto para lidiar, entonces buscar una civilización perdida se vuelve mucho más complejo y difícil. Pero si tienes un marco de tiempo muy largo, hay mucho más material para investigar. La obra de los humanos es claramente evidente en este sitio. ¿Alguna vez has oído hablar de una civilización que rivalizó con el antiguo Egipto, pero que desapareció sin dejar rastro? ¿Una gran civilización que fue destruida y dejó algunos sobrevivientes que llegaron a Egipto? En lo profundo del corazón de África, que alberga los artefactos humanos más antiguos del mundo, se encuentra el reino olvidado de Kerma. Estos enigmáticos pueblos construyeron enormes estructuras llamadas defas, pero su propósito sigue siendo un misterio. Únete a nosotros mientras exploramos la fascinante historia de Kerma. Defufa, situada cerca del Nilo, es un antiguo sitio que sirvió como capital del reino de Kerma. Este sitio es famoso por su arquitectura monumental y prácticas funerarias únicas, incluyendo elaboradas tumbas y enormes estructuras ceremoniales. Los defas son grandes estructuras rectangulares o circulares, a menudo rodeadas de muros, y se cree que sirvieron como centros religiosos o administrativos. El propósito y la importancia de estas estructuras siguen siendo objetos de investigación continua. Entre los elementos más intrigantes del registro arqueológico de Kerma se encuentran las características arquitectónicas a gran escala conocidas como defas. Estos edificios monumentales se caracterizan por su gran tamaño, técnicas de construcción complejas y, a menudo, su asociación con enterramientos de élite y actividades ceremoniales. Uno de los defas más grandes y significativos es el que se encuentra en el sitio de Kerma mismo. Esta estructura es notable por su tamaño y la complejidad de su construcción, que incluye grandes muros de adobe y una plataforma central. Se cree que el defa pudo haber sido utilizado para ceremonias religiosas o como residencia real, reflejando la organización social y política del reino de Kerma. El reino de Kerma, que prosperó aproximadamente desde el 2500 a.C. hasta el 1500 a.C., fue una civilización poderosa e influyente en la región. Se situaba en lo que ahora es el norte de Sudán y el sur de Egipto, y era conocido por sus ricas redes comerciales, avanzadas prácticas agrícolas y distintivos artefactos culturales. El reino de Kerma fue eventualmente absorbido en el paisaje político más amplio de la región, particularmente con el surgimiento del nuevo reino egipcio, que ejerció una influencia significativa sobre Nubia. El auge del reino de Kerma ocurrió en el contexto de un patrón más amplio de creciente complejidad en las civilizaciones africanas antiguas. A medida que se expandían las redes comerciales y los sistemas políticos se volvían más sofisticados, sociedades como Kerma desarrollaron técnicas arquitectónicas avanzadas, jerarquías sociales y prácticas ceremoniales. El declive de Kerma y su eventual integración en la esfera de influencia egipcia
marcó el final de una era de estados nubios independientes, pero también contribuyó a la rica tapicería de interacciones históricas entre África y el cercano Oriente.